Ya, vamos a proceder entonces a la instalación de Active Directory en un servidor de Windows Server 2012. Y lo primero que vamos a hacer es configurar las interfaces para que los equipos se puedan comunicar entre sí. Vamos a tener tres máquinas, un servidor Windows 2000 Server con interfaz gráfica, un servidor Windows 2000 Server con la instalación de Core y nuestro Windows XP como cliente. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser configurar la máquina virtual para que pueda, nos podamos comunicar entre las máquinas. Vamos a Network, adaptador 1 y vamos a poner Only Host. Vamos a permitir todo y vamos a seleccionar nuestra interfaz Net 1. Ok. Vamos a ir a la otra máquina virtual. Lo mismo, configuramos la red, network, NAT host only, permitimos todo, ok, ya, y nuestro Windows XP que está iniciando, por lo tanto vamos a poner aquí network y host only en la interfaz virtual 1 y permitimos todo, ok, ya, ahí está. Bueno, esto vamos a poner el siguiente, conflicto de direcciones IP con otra máquina. Vamos a desconectar la red porque no le duela a Windows. Gracias. Ya, ok. Ahora vamos a configurar las direcciones IP de las máquinas. VirtualBox, en la interfaz que nosotros creamos en Network Only Host, nos puso que va a tomar direcciones de 192.168.57.1 en adelante. Nosotros, como vamos a ser ordenados, vamos a elegir para Windows Server 2012 una dirección derecho. La siguiente, propiedades, IPv4, propiedades, y aquí vamos a configurar la dirección IP 192.168.57.2 con un slash 24 y vamos a poner una IP de gateway por defecto que va a ser la 1, pero podría ser cualquier otra en nuestro caso, ¿ya? Y DNS, vamos a configurar la misma máquina que estamos haciendo ahora como un servidor DNS porque es uno de los requerimientos de Active Directory. Ah, como da lo mismo, pero sigamos el orden. Ya, 192.168.57.2. No tenemos ningún servidor alternativo, así que ponemos a aceptar. Cerrar. Le decimos que sí a Windows, la advertencia. Cerramos y ya tenemos lista la configuración de red de esta máquina. Veamos esta de acá. Y con el comando ipconfig nos vemos que nos dio esa dirección IP que corresponde a la dirección APIPA
¿cierto? Que es cuando Windows no reconoce en la red un servidor de DHCP, asigna un segmento de 169. Perdón. Vamos a configurar entonces la dirección IP del servidor core. Ya sabemos que el servidor core no tiene interfaz gráfica, pero sí se le puede agregar. Pero nosotros vamos a utilizar la parte de texto. ¿Con qué lo hacemos? Sconfig, ¿cierto? Y aquí elegimos las opciones correspondientes a lo que queremos hacer. En nuestro caso ahora vamos a configurar la dirección de red, por lo tanto tomamos opción 8 y aquí nos muestra los dispositivos de red que tiene conectado el equipo. Vamos a usar el 10, que es la opción que dice ahí 10, y vamos a establecer la dirección IP del servidor, perdón, del adaptador de red, opción 1. Y nos pregunta cómo queremos asignar las direcciones IP de esta máquina, a través de un servidor de DHCP o de forma estática, o si bien queremos cancelar, solamente apretamos Enter y dejamos en blanco. Nosotros queremos configurarla de forma estática. Ponemos E de forma estática, entonces, ¿qué dirección IP? 192.168.57.3, muy bien. El hash 24. Enter puerta de enlace 192, 168, 57, 1. 192. ¿Tenemos DNS? Sí, vamos a establecer un DNS, aunque todavía no esté funcionando, pero ya sabemos qué máquina va a ser de DNS. 2. Entonces ponemos 192, 168, 57.2. Aceptar. No hay DNS secundario aún, por lo tanto dejamos en blanco. Y regresamos a la opción del menú. Ahora vamos a configurar el nombre de la máquina, ya que el nombre de la máquina en la instalación por defecto con VirtualBox nos dejó un nombre de Win algo, ¿ya? Vamos a cambiarle el nombre, así que elegimos qué opción. Número 2. Enter y ponemos ese servidor o mb-server-2 o 02. ¿Ya? Enter. Nos dice que debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios. ¿Sí? Y automáticamente se reinicia nuestra máquina virtual. Hagamos lo mismo acá. Servidor local. Ya configuramos la dirección IP, ¿cierto? Aún no aparece aquí el signo de exclamación porque en esa red no tenemos internet. Nos vamos al grupo trabajo y aquí nombre del equipo y ponemos cambiar. mb-server-01. Aceptar. Cerrar. Reiniciamos ahora. Muy bien. Tenemos nuestro XP. Vamos a configurar lo mismo. Vamos a darle una dirección IP estática por el momento. 192, 168, 57, pero le vamos a asignar el segmento o la 10, la dirección 100. Después, al final, cuando nosotros configuremos el DHCP, vamos a explicar por qué la 100 en adelante. En mi caso, sí, a mí me salió la 101. Yo puse la 101 y la 102. En el caso del equipo, ¿cuál tendré que poner? Tienes que cambiarla. Tienes que cambiar tu direccionamiento de los hosts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la configuración de VirtualBox
pusiste que hubiera DHCP. 192.168.57.1 y 192.168.57.2, que son los parámetros necesarios para que un equipo pueda tener conectividad en la red, ¿cierto? Una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de la puerta de enlace predeterminada, que quiere decir que cuando no encuentre un direccionamiento local lo va a ir a preguntar a esa dirección, y un servidor DNS para que pueda resolver de nombre de dominios a IP. Ponemos aceptar, aceptar. Cerramos esto y volvemos a conectar el cable aquí. Ahí está conectando. Vemos si esto quedó bien. Ponemos ejecutar. CMD. ipconfig. Nos aparece bien y veamos si tenemos conectividad entre los equipos de la red. 168.57.2. No hay conectividad. ¿Y la 3? Tampoco hay. Revisamos. No, no. Vamos acá. Estamos con la cuenta de administración. Llevamos acá. Pin 192.168. 57.2, que soy yo mismo, sí, contesto. Y la 3, ¿no? La 4, perdón, no existe 4. No hay 4. Sí, veamos qué pasó. B1 conectado. No, se reiniciaron ya. Ok. Vemos esta. Network. Permitir todo, ok. Perfecto. Y este de acá. Network. Ok. ¿Está bien? Todo está bien. (192, 168, 57.3). ¿No llega? Puede ser problema de la Virtual Machine donde creamos la máquina y nos reiniciamos.
Veamos, cambiamos la interfaz. Red internal, ok. Red interna, ok. Y ok. Ahí se desconecta y vuelve a conectar. Nada aún. Veamos panel de control. Visión clásica. Cortafuegos. Desactivar. Y veamos aquí, este es el 100. Ahí sí. Están los firewall. Herramientas. Administración de equipo. Perdón, me equivoqué. Ahí sí. ¿Era necesario que cambiara a red interna o...? Era innecesario. Ok, pero igual funciona. Sí. Okay. Entonces el tema era el de los... El cortafuegos. ¿Y el, Firewall. ¿Y el core tiene cortafuegos también o no? Sí, el core también tiene cortafuegos. No, ¿y cómo lo hacemos? ¿O todavía no lo sabes? Todavía no lo saco. El core. No. El core tiene un comando de texto net. Sí. Déjenme acordarme. ¿Alguien me puede ayudar googleando? Deshabilitar el cortafuego en el core. Que es una...
Sí, por eso, profe. ¿Cómo dicen? NetSH ¿Ya? espacio ADB file. Punto ADB file. Set al profil. Set al profil junto con ese. Está y el estado. No tiene que ser state, off o on. Ah, ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Ya, muchas gracias, joven. Continuemos. Es que hay que poner atención, pues, joven. Ya, continuamos. Ya que tenemos la conectividad entre todos los equipos, ahora instalemos los requerimientos para Active Directory. Por lo tanto, nos vamos a administrar, agregar roles y características. Siguiente, instalar basado en una característica de rol, no en un escritorio remoto, ¿cierto? En este servidor que tenemos aquí. Y lo que necesitamos es servicios de dominio de Active Directory y nos dice qué cosa va a agregar para los requerimientos del servicio. Le ponemos agregar características y adicionalmente nosotros vamos a agregar el servidor DNS que nos dice que estas características se van a agregar cuando nosotros hacemos clic. Y ponemos siguiente. Aquí nos pregunta qué otras características más, no ninguna más, le ponemos siguiente y nos hace las observaciones necesarias que para que Active Directory funcione es necesario que exista un servidor DNS porque trabaja a través de nombres de máquina y direcciones IP. Nuevamente lo mismo y le ponemos reiniciar porque lo va a necesitar y así lo hace solo. Instalar y esperamos la instalación de los paquetes que está realizando. El comando para deshabilitar el firewall en el core era este. NetCH ADB firewall set all profile state off. Vamos a aprovechar de cambiarle el nombre a esta máquina. Cambiar nombre, le ponemos XP. Aceptar y nos va a pedir a reiniciar. Y volvemos a ver cómo está el estado del server. Recordemos que por qué estamos haciendo la instalación de Active Directory es para gestionar, administrar y optimizar, ¿cierto? Los recursos que tengamos dentro de la red. Eso se llama recursos, pueden ser carpetas compartidas, impresoras, administración de equipos y sobre todo cuentas de usuario. ¿Ya? Como lo vimos en la clase pasada, es mucho más conveniente tener de una manera centralizada la administración que tener cuentas de usuario por cada una de las máquinas donde existan, en donde cada vez que alguien quiera cambiar su password tendríamos que cambiarla en todos los dispositivos que existen. Incluso si en algún momento tuviéramos que instalar una red inalámbrica donde cada usuario debiera tener una password, también tendríamos que crear una password ahí. En cambio, utilizando Active Directory con su directorio LDAP o el servicio LDAP, tenemos las cuentas concentradas en un solo lugar. Esto ya terminó y ahora podemos promover este servidor de controlador de dominio. Es decir,
empezar a configurar el servicio. Le ponemos cerrar y aquí también nos dice la advertencia que falta promover estos servicios. Procedemos a la configuración de la administración y aquí nosotros le vamos a agregar un nuevo bosque porque no tenemos ningún controlador ni nada más instalado, ¿cierto? En nuestro primer servidor de el bosque de dominio o de los bosques que vamos a tener que gestionar. En mi caso le vamos a poner el nombre sistemas.cl y las mismas consideraciones que yo le he dicho anteriormente, que en el caso de que ese sitio web existiera en internet, que lo más probable que así sea, usted tendría que hacer algunos arreglos adicionales porque como su empresa o dominio se llama de la misma forma, cuando alguien quiera acceder a sistemas.cl no va a ir a buscarlo en internet, sino que lo va a reconocer como un dominio propio, así que lo va a tener dentro de la propia red, ¿ya? Para que eso no ocurra, generalmente se le pone en forma local, ¿ya? Ponemos siguiente. Esperamos un rato. Por mientras, revisemos si nuestro IP volvió y a ver si cambió de nombre. Propiedades, nombre del equipo, XP. Ya, perfecto. Volvemos. Ok, ahora ya pasó a la siguiente etapa donde ponemos el nivel de funcionalidad de nuestro bosque y dominio raíz. ¿Qué es lo que pasa? Es que si vamos a tener que trabajar con sistemas anteriores a Windows 2000 Server R2, nosotros tenemos que habilitar la compatibilidad con esos sistemas, por lo tanto, tenemos que poner el nivel funcional para los requerimientos anteriores. O sea, si estamos trabajando con Windows 2008, poner requerimiento o nivel funcional para Windows 2008 en el bosque como en el dominio. Como en nuestro caso no es esa situación, vamos a poner solo R2. Y además, como es la primera vez que instalamos una Active Directory, un controlador de dominio, es necesario que el sistema tenga un dominio DNS y además va a ser el registro del catálogo global de todos los recursos, objetos que se encuentren dentro de la red, los va a registrar este servidor. Y ahora ponemos una contraseña que es la contraseña de restauración, modo de restauración. Esta contraseña, en caso de que la Active Directory falle o llegase a tener problemas, nosotros podríamos volver a levantar el servicio o tratar de recuperarlo con esta contraseña. Las buenas prácticas dice que en todos los servidores que usted tenga de Active Directory es recomendable dejar la misma password, ¿ya? Ponemos siguiente. Y aquí nos da la alerta de que todavía no tenemos configurado un servidor de zona primaria, pero no hay problema, lo vamos a hacer de ahí. Ponemos siguiente. El nombre NetBIOS nos está pidiendo sistemas, que es sin el dominio completo, sino que es solamente el nombre de NetBIOS, que es para las máquinas anteriores que se pudieran comunicar, que no podían agregarse al dominio, a un dominio de Active Directory. Por ejemplo, Windows 98. Luego tenemos la ubicación de las bases de datos o de los registros y de los registros, ¿cierto? Lo recomendable es que no lo haga, pero en el caso de que usted necesitara cambiar la carpeta sysvol, donde se van a encontrar las configuraciones de usuario, los registros de arranque, las aplicaciones que va a arrancar el usuario, si lo desea cambiar a una partición distinta, recordarle que esa partición tiene que estar en formato NTFS. ¿Ya? Luego aquí nos da el resumen de la instalación y nos propone ver el script que en el caso que tengamos que usar
la implementación del Active Directory a través de un PowerShell, estos serían los comandos necesarios para poder realizarlo. Es recomendable, a medida de seguridad o mitigación, poderlo copiar y guardar en algún archivo en caso de ser necesario recuperarlo después. Y ponemos siguiente. Ahora se está terminando de configurar el equipo y los servicios de Active Directory necesarios, ya sea parte del DNS, el directorio LDAP, la autentificación con Kerberos, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo ahora. Recordar que los usuarios que se encontraban ya registrados en nuestra máquina y que eran administrados de forma local, es decir, aparecían en herramientas, directivas de administración de equipo. Aquí, que están los usuarios y grupos locales, luego de haber terminado la configuración de Active Directory, no van a existir usuarios locales, sino que van a ser parte del dominio de Active Directory. Por lo tanto, pasan automáticamente a ser administrados por el servidor de dominio y de Active Directory. Otra vez la advertencia, ¿cierto? Pues procedemos a instalar. No hay que preocuparse por la advertencia en este momento. Y se procede al reinicio.
Demora un poco la primera vez. Ahora sí. Y ahora nos dice que ingrese la contraseña el administrador, el usuario administrador, pero no del equipo local, que debiera estar aquí MB Server 01, ¿cierto? Sino que más bien el dominio NetBIOS, sistemas, ¿ya? Eso quiere decir que ya se agregó la máquina al dominio y se instaló correctamente. Ponemos la password. ¿La máquina del dominio o el dominio de la máquina? La máquina y el dominio, porque es una sola máquina. Y tenemos nuestro panel de administración del servidor. Este va a ser nuestro amigo. Y lo primero que vamos a revisar es que ya no existen o ya no aparecen en el menú de herramientas, administración de equipos, que aquí aparecía usuarios, ¿cierto? Y grupos, ahora ya no están. ¿Por qué? Porque ahora es parte de la administración de Active Directory. Aquí al pinchar acá nos aparece usuarios y grupos de Active Directory. Y aquí están los usuarios, que por defecto son varios, y teníamos el administrador, un invitado, que son los que vienen por defecto, ¿ya? Y algunos roles predefinidos ya dentro de la configuración de Windows Server. Muy bien, ya tenemos instalado el servidor de Active Directory. Procedemos a revisar las configuraciones del DNS para dejarlo funcionando ok. Y nos vamos acá a Administración de DNS. Y revisamos que existe una zona directa correspondiente al dominio. Y además acá, fíjense en este contenedor, porque estas carpetitas son contenedores, nos agregó las carpetas o los registros de catálogo global, Kerbeos, password y LDAP, ¿ya? Que son fundamentales para que el Active Directory funcione. Ok, volvemos atrás y aquí nos dice que está la zona directa funcionando bien. Revisemos eso. Perfecto. Con la herramienta ns lookup, ¿cierto? Y el dominio sistemas.local nos dice que sistemas.local está resolviendo la 192.168.57.2, ¿sí? Y en IP versión 6 no está asignado ningún
nada dirección, ¿cierto? No hay ninguna dirección IP versión 6 en la máquina, pero aquí hay algo extraño. Servidor dice desconocido. Ya, veamos si resuelve, está resolviendo de nombres de dominios a IP. Veamos si lo hace al revés, que es lo necesario, ¿cierto? 192.168.57.2. Quiero que me diga quién es la máquina que tiene la dirección 2 y no reconoce la máquina. Por lo tanto, algo le falta al DNS, que es el o la zona inversa, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos aquí a revisar. Tenemos aquí zona búsqueda inversa y efectivamente no hay ningún registro creado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar una nueva zona. Zona nueva. Siguiente, una zona principal, ¿cierto? Parte del Active Directory, donde para todos los servidores DNS que se ejecuten en controlador de dominio de este sistema, solo en IPv4, y aquí nosotros ponemos los 3 primeros octetos de la dirección de red en la cual está nuestra máquina. Y aquí es el nombre de el archivo que le va a colocar como zona inversa. Generalmente es la dirección invertida. De hecho lo pone solo. Pero la estructura es siempre esta, 57, 168, 192, que corresponde a los octetos invertidos de la dirección de host, ¿cierto? Más in.addr.arc. Siguiente, siguiente. Ok, ya tenemos la zona inversa registrada, pero nos faltan los hosts. Vamos a agregar un nuevo puntero. Lo vamos a examinar a qué equipo se lo vamos a asignar. Vamos a buscar en la zona directa este registro. Y aquí está mbserver01, aceptar y aceptar. Perfecto, ahí está la zona inversa de ese equipo registrada. Actualizamos, nos vamos al PowerShell y volvemos a ejecutar el comando anterior. Y ahora sí nos dice que está MB, se llama así la máquina, y que responde al 57.2. ¿Ya? Ok. Veamos del otro equipo, del server, del core. NSLookup. Sistemas.local. Gracias. Y ahí dice que sistemas.local tiene esta dirección IP y el servidor que respondió fue el 2. ¿Ya? Ok, agreguemos el servidor al dominio. ¿Cómo lo hacemos? sconfig. Y la opción 1, dominio grupo, y ponemos D de dominio, que vamos a agregar unirse, o deseamos que este equipo se una al dominio, y el dominio se llama sistemas.local. Ponemos sistemas y administrador, el nombre de usuario que tiene permiso para agregar máquina al dominio, y ponemos la clave A12345. Efectivamente lo escribí mal. Le faltó la R, administrador. Ya, lo hacemos de nuevo. Opción 1 de sistemas.local, sistemas administrador. No es necesario. A12345. ¿Desea cambiar el nombre del equipo antes de reiniciarlo? No, porque ya le cambiamos el nombre antes. Reiniciar ahora, sí. Y esperamos que arranque.
No le sacamos el CD. Vamos a sacarle el CD. Ahí le sacamos el CD. Y aquí, si se fijan, está iniciando como administrador, pero dentro de la máquina. Nosotros aquí apretamos esto, otro usuario, y ahí nos dice iniciar sesión en sistemas. Ya, si nos vamos al servidor de Active Directory y nos vamos aquí al Active Directory, nos va a aparecer que en administración de equipos, computer, se agregó el servidor 2, ¿ya? Que ya es parte de el Active Directory. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cierto? ¿Se comprende? Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que, si bien es cierto, ya tenemos un servidor de Active Directory, lo que vamos a hacer es generar un backup, un servidor de respaldo de Active Directory. Por lo tanto, vamos a publicar o vamos a promover los servicios de Active Directory en el servidor core para que también funcione como un Active Directory. ¿Pero cómo? Como un servidor secundario. Ahora vamos a agregar, además, este servidor de acá, porque como está en el core y la gracia de Windows 2012, que nosotros podemos administrar todos los servidores desde una plataforma, aquí vamos a agregar servidor, vamos a agregar el core, lo buscamos y nos aparece aquí, ¿cierto? Pinchamos acá, aceptar, en curso. Perfecto. Y ahora aquí vamos a agregar roles y características y hacemos el mismo proceso de que como si fuera un Active Directory normal, pero al momento de decirle cómo va a funcionar, en qué roles va a estar, vamos a hacer el cambio. Servidor de dominio, agregar, y servidor DNS. Siguiente, reiniciamos el equipo, instalar. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de esto? Que vamos a tener dos servidores DNS. En caso de que uno falle, va a responder el otro. Y la misma función de Active Directory. En caso de que uno falle, va a responder el otro. Pero adicionalmente, cuando nosotros creemos un usuario en el core, automáticamente se va a replicar ese usuario en el Wii. Y cuando lo hagamos en la interfaz gráfica, automáticamente se va a replicar el usuario en el core. Por lo tanto, siempre van a estar actualizados estos dos servidores. Sincronizados. Promovemos el servicio. Y ahora, en vez de poner agregar un nuevo bosque, nosotros ¿qué vamos a hacer? Va a ser agregar un controlador de dominio a un dominio existente. O sea, un segundo controlador de dominio. Pero del mismo dominio. Proporcionamos las credenciales, administrador y nuestra password. Ponemos aceptar. Y ahí nos sale que fue proporcionada. Y esto es necesario para que las dos bases de datos se sincronicen. Fíjense que ahora no estamos trabajando en el 1, sino que estamos trabajando en el server 2. Aquí dice que está haciendo esto en el server 2.
pero nosotros estamos El 1. en la máquina 1. ¿Ya? Vamos a dejar un solo catálogo global, pero sí este va a ser un servidor de nombre DNS. ¿Sí? ¿Para qué es el catálogo? Para que guarde o registre todos los ingresos, ¿ya? En un solo lado. Y vamos a poner la contraseña de recuperación. Siguiente. 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 Perdón, aquí vamos a ver cualquier dominio. No queremos que sea o se actualice de cualquier dominio, solamente de sistemas.local, desde ese servidor. Porque podemos tener múltiples servidores, ¿cierto? De dominio. Pero solamente vamos a hacer réplica desde este servidor. Las bases de datos, ¿dónde van a quedar? Y le ponemos siguiente y empieza a promover los servicios. Instalar. Las mismas advertencias. No nos debemos preocupar. Ahí dice replicando los controladores, replicando CN, replicando información de dominio crítica. Lo hace todo por debajo. No se ve nada porque ni siquiera hay un usuario iniciado en el core. ¿Viste? Claro, pues si no, no puedes tú instalar cosas en un equipo apagado. No, encendido. Cerrar. Cerrar. Ya, veamos aquí. Se fijan que ahora aquí me aparece Active Directory. Voy a pinchar el servidor 2 y voy a irme a usuarios y equipos. Y estoy en el servidor 2. Pero vamos a hacer algo. En este contenedor voy a agregar un nuevo usuario. User 1 y vamos a crear un nombre de sesión. Por lo general en las empresas nosotros tenemos que tener un cierto orden para que los usuarios, de ser muchos, en las organizaciones no se repitan. Por ejemplo, podemos poner la primera letra del nombre y el apellido, o todo el nombre, punto, el apellido, y después haciendo cambios como lo hacemos acá, ¿cierto? Con numeración. User 1, user 1. Siguiente, contraseña. Nuevamente recordar que si queremos que el usuario tenga la privacidad, ¿cierto? Nosotros creamos una contraseña por defecto, pero le podemos decir al usuario que cuando se inicie por primera vez, esa contraseña tiene que cambiarla para que el usuario se sienta protegido y que sus datos son de él nomás porque nadie más sabe su contraseña. Nosotros vamos a sacar este clic y vamos a poner el usuario no puede cambiar la contraseña y nunca expira para que no tengamos que estar nosotros haciendo esto cada vez. De nosotros suponer que tenemos varios usuarios que van a llegar usuarios en el futuro, podemos adelantar tareas creándose su usuario pero dejando la cuenta deshabilitada. O sea que cuando el usuario se encuentre trabajando o vuelva de vacaciones, por ejemplo, le volvemos a habilitar la cuenta. Finalizar. Y tenemos user 1. ¿Y dónde estoy? En MB Server 2. Voy a cerrar. Me voy al server 1. Usuario y equipo
de Active Directory y Era... aparece user 1. ¿Ya? Y ahí está la replicación. Ahora bien, veamos el PowerShell ns lookup sistemas.local. ¿Se fijan en algo? Ahora responden los dos servidores. ¿Por qué? Porque tenemos dos servidores DNS. Ahora bien, veamos cómo quedó el DNS aquí. Nos vamos a DNS. Vemos aquí servidor, administrador de DNS. Y vemos la zona directa que nos creó el host. Y en la zona inversa también nos crea el host de forma automática. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora agreguemos el Windows XP al dominio. Windows XP, propiedades, mi PC, ¿cierto? Propiedades, nombre y grupo, cambiar, y aquí le ponemos dominio. ¿Cómo se llama el dominio? Sistemas.local. Y vamos a ponerle aquí client -medio 01 y el sistema operativo. Aceptar. Nos va a pedir un nombre, administrador. Esta cosa se ve muy chica. View. Ahí sí. Ah, bueno. Administrador y la password. ¿Va a funcionar? No funcionó. Aceptar. Veamos. Sistemas. Administrador. Ahora sí. Sí, porque no sabe qué dominio va a pertenecer. Aceptar. Aceptar. Reiniciamos. Tampoco hemos sacado el CD. Ponemos, y aquí nos dice user 1, pero vamos a poner opciones aquí, sistemas, dentro de sistemas, no en este equipo, dentro de sistemas, 1, 2, 3, 4, 5. Ya inició con el nombre de usuario que nosotros habíamos creado en el Active Directory, porque localmente no habíamos creado ningún usuario. ¿Sí? Y ahora revisemos atrás. Ups.
Ya. Nombre del equipo, cliente 01xp sistemas.local. Y se fijan que ya no tengo la administración del equipo, ya no puedo cambiar nombre, porque ya el equipo no me pertenece. Pero aquí No me. se tiene que haber agregado, ¿cierto? Revisemos nuestro panel de Active Directory. Nos vamos aquí al servidor 1, usuarios y equipos. Y en el contenedor de computers, ahí está. Brujería, de la más fea que hay. Y en el 2, igual. Entonces, lo que hemos hecho en esta actividad ha sido configurar un Active Directory como servidor de dominio, ¿cierto? De un bosque nuevo. Agregamos el servidor core como respaldo o como otro servidor de controlador de dominio, pero de un dominio ya existente. Creamos usuarios, agregamos la máquina al que tenía interfaz gráfica para poder administrarlo, de ahí, y configuramos la zona inversa y agregamos un cliente, el XP, al dominio. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho en esta actividad.